Hola amigos, aquí señor nostálgico con un nuevo video. El título de hoy es Creepypastas para tener de fondo mientras se te cierra el hueco del pilín por jalártela con Cicatricure sugerido por Juan Hurtadi. Un saludito a mi pana Plague que se la jaló con pasta dental y se sintió fresquito XD. También un saludito a Seatian Aguilar. Gracias por su apoyo mis panas. Empezamos. Recientemente me mudé a un pequeño pueblo, una tranquila aldea cerca de las montañas. Por razones de seguridad, y creo que entenderán por qué después, prefiero no revelar la ubicación, pero está en Europa. Vivo en una casa de 2 pisos de madera. Tiene todo lo que siempre quise. Una chimenea, un frío no tan incómodo y una vista impresionante de la naturaleza. Nuestro pueblo se encuentra al pie de una pequeña montaña rocosa, y en el valle, tenemos un denso bosque. Con este paisaje, es difícil creer que algo pueda perturbar tu paz, pero aparentemente, lo hizo. Desde que llegué, siempre me ha intrigado algo. Una casa abandonada al final de la calle. Era un edificio imponente, con ventanas pesadas y un aire de desolación que flotaba sobre él como una niebla. Recuerdo cuando pasé por allí la primera vez. El aire parecía más frío de lo habitual, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sé que esto suena como algo sacado de una película de terror, pero definitivamente había algo raro en esa casa, tenía malas vibras, por así decirlo. Evitaba pasar por allí siempre que podía, especialmente de noche. No sé si era la escasa iluminación o el miedo inconsciente a la oscuridad, pero parecía aún más extraño cuando el sol no estaba en el cielo, como si hubiera despertado, y sentía que me observaban, como si ojos desde dentro me siguieran al pasar. Me tomó unas 2 semanas decidir hacer algo, y hubo una razón para ello. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que había algo real allí. Si me iba a la cama un poco más tarde, alrededor de las 11 a medianoche, mientras reposaba en mi almohada y mis oídos se acostumbraban gradualmente a la quietud y al silencio, podía escuchar a lo lejos un sonido, algo como música quizás, pero muy apagada, en la distancia. No tardé en decidir investigar de dónde venía el ruido. Un fin de semana, de viernes a sábado, decidí quedarme despierto, mirando por las cortinas de mi habitación, tratando de ver algún movimiento. Nada. Las calles estaban desiertas. Pero vi un leve movimiento en esa casa al final de la calle. Poco a poco, el ruido se hizo más claro, y era obvio de dónde venía. También comencé a notar que las luces en su interior se encendían alrededor de esa hora, parpadeando y débiles, como velas. Con el paso de las semanas, mi curiosidad solo crecía. Sabía que debía evitar esa casa, que era mejor mantenerme alejado y ocuparme de mis propios asuntos, pero algo dentro de mí estaba profundamente intrigado. ¿Quién podría estar dentro? ¿Qué estaban haciendo ahí? Intenté, mientras conocía a los vecinos, hablar con ellos sobre ello, pero cualquier mención era infructuosa, y rápidamente cambiaban el tema al clima o algo similar. Parecían estar ocultando algo, y nunca lo mencionaban directamente hasta que, en una conversación con la señora Gertrudis, mi vecina y una de las residentes más antiguas del lugar, se volvió hacia mí, me agarró la muñeca con fuerza, una fuerza que no pensé que una señora de 80 años pudiera tener, y dijo: "No deberías involucrarte con esa casa, joven. Nadie debería. Deja de preguntar, están empezando a sospechar de tu interés". Después de eso, me soltó, volviendo a la normalidad y despidiéndose. Y sé que es una tontería de mi parte, imprudente después de eso, pero decidí que necesitaba averiguar más. Planeé cuidadosamente mi incursión. Esperé hasta hoy, una noche particularmente oscura, cuando la luna está oculta por su propia sombra, proporcionándome la cobertura perfecta para moverme sin ser notado. Con el corazón latiendo en mi pecho, bajé las escaleras en silencio y salí por la puerta principal. El aire frío de la noche envolvió mi cuerpo, pero no era solo el frío lo que me hacía temblar. Una mezcla de miedo y emoción palpitaba en mis venas mientras me acercaba a la inquietante casa. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio de la noche. Las sombras de las pocas farolas amarillas bailaban a mi alrededor, creando ilusiones siniestras que me hacían cuestionar mi propia cordura. Consideré regresar a casa unas 3 o 4 veces en el camino, pero no podía retroceder. Llegué a la casa y vacilé un momento.
¿Qué encontraría dentro? ¿Qué causaba esos ruidos y luces extrañas? Decidí asomarme por la ventana polvorienta en la parte trasera, presionando mi cara contra el vidrio frío. Mi respiración era rápida y superficial, y luchaba por mantener mis nervios bajo control. Dentro de la casa, las sombras danzaban a la tenue luz de las velas, creando una atmósfera surrealista e inquietante. Una música suave, pero distorsionada, flotaba en el aire, llenándome de una sensación de incomodidad. Vi algunas personas moviéndose lentamente en el interior, la luz de las velas no era suficiente para iluminarlos claramente. No es que una iluminación adecuada ayudara a identificar algo. Noté que sus rostros se veían extraños y, cuando mis ojos finalmente se ajustaron a la oscuridad, me di cuenta de que llevaban máscaras. Sus atuendos formales, con trajes y vestidos, combinaban con los adornos dorados que cubrían sus rostros. Mientras observaba, sentí un hilo de miedo recorrer mi espalda. Esas personas parecían moverse lentamente y de manera errática. El sonido de la música era hipnótico, pero también perturbador, como si proviniera de una caja de música rota. Había un ruido continuo, como de un fonógrafo, pero no vi la máquina en ninguna parte. La música ahora alcanzaba un clímax con sus violines y panderetas, ahora en sincronía con mi corazón latiendo con fuerza, martillando en mi pecho mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. ¿Quiénes eran esas personas? Podrían ser cualquiera, cualquier vecino, tal vez alguien con quien ya había mencionado la casa antes. Ese pensamiento me llenó de angustia. Mi instinto me decía que huyera tan rápido como fuera posible, pero mi curiosidad superó al miedo. Necesitaba saber más. Con cuidado de no hacer ruido, seguí observando, esperando alguna pista que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo en esa espeluznante casa. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador, lo cual me hizo ahogarme al alejarme del vidrio, con las manos temblando. En el centro de la sala, vi una figura alta y delgada, vestida con una capa oscura que casi se confundía con las sombras a su alrededor. Sus movimientos eran fluidos y calculados, como si dirigiera una danza macabra, una especie de maestro de los danzantes. Llevaba una máscara dorada, mostrando una mueca. El terror se apoderó de mí al darme cuenta de que esa figura me estaba mirando. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí como si pudiera verme a través de las sombras, el vidrio y la carne, observando hasta el fondo de mi alma. Era como si mi presencia allí no solo hubiera sido descubierta, sino esperada. Un escalofrío recorrió mi espalda, y supe que era hora de salir de allí. Con pasos rápidos y silenciosos, me alejé de la casa y corrí de vuelta a mi casa de 2 pisos, con el corazón latiendo incontrolablemente. Llegué a casa sin aliento, cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mientras intentaba calmar mi respiración agitada, mi mente giraba con las inquietantes imágenes y sonidos que había presenciado en esa casa siniestra. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que esos eventos iban más allá de mi comprensión. No era solo una fiesta extraña o una reunión social inusual. Había algo profundamente siniestro sucediendo en esa casa, algo que probablemente había estado ocurriendo mucho antes de que yo llegara aquí. Mientras trataba de recuperar la compostura, un sentido de paranoia comenzó a apoderarse de mí. ¿Sabía alguien que los había estado observando? Y, lo más importante, ¿me estaban siguiendo? Temblé ante este último pensamiento, revisando al menos 3 veces que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Traté de dormir, yendo a la cama, pero mi mente no lograba calmarse. Hace unos 15 minutos, sin embargo, escuché un golpe en mi ventana. Di un pequeño salto en la cama, pero supuse que era el vidrio dilatándose con la temperatura de la noche. Sin embargo, el golpe se repitió. Esta vez lo vi, un pequeño objeto, que supongo era una piedra, golpeando la superficie. Con el corazón latiendo más fuerte que nunca, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, sintiéndome abrumado por instintos primitivos. Cada paso se sentía pesado e imposible de dar. Mis manos temblaban mientras apartaba con cuidado las cortinas, revelando la oscuridad exterior. Y mi mente se desbordó. Allí estaba él, mirándome a través de la ventana, el maestro. Sus ojos brillaban bajo la máscara, que ahora mostraba una sonrisa inquietante. Sé que me vio porque, después de que lo miré, dejó de lanzar piedras. Simplemente se quedó allí, inmóvil.
Estoy aterrorizado ahora mientras escribo. Sigo revisando constantemente las puertas y ventanas, pero él sigue ahí, sin moverse. No sé qué demonios es esto, si es una costumbre extraña, un ritual o lo que sea, pero solo quiero que se detenga. Y mientras termino de escribir esto, me doy cuenta de que el maestro está ahora, ligeramente, aunque solo un paso, más cerca de mi puerta. Nunca he deseado tanto que salga el sol, y espero permanecer intacto cuando eso suceda. Hay una pintura que mi esposa adora, se llama Muerte y Vida de Klimt. No sé qué le parece tan fascinante. Hice todos los gestos adecuados cuando me mostró su amado cuadro enmarcado cuando empezábamos a salir, haciendo ohs y ahs y diciendo tonterías sobre los esquemas de colores cálidos y fríos, y sobre la elección específica de ángulos y líneas. Ella era artista, nuestras primeras citas consistieron en largas caminatas por museos, comenzando en el período azul de Picasso y terminando en besos apasionados y frustración. Tomé un curso de historia del arte como optativa cuando estaba terminando mi doctorado, y recordaba lo suficiente del lenguaje artístico para encantar a mi futura y asombrosamente hermosa esposa y atraerla de vuelta a mi apartamento absurdamente sucio. Estamos hablando de mí como el típico soltero asqueroso, sentado en un enúfar hecho de envases de comida vacíos, rodeado por un estanque de ropa, sin lavar que podría mantener a una lavandería en negocio por 6 meses. Recuerdo que me apresuré a encontrar 2 recipientes parecidos a copas para el vino que habíamos traído mientras ella estaba en el baño. Enjuagué un par de tazas de café y corrí al dormitorio para intentar recoger las envolturas de condones que habían estado en mi mesa de noche desde 2003. Sobre la cama, cuidadosamente colocados en medio del caos, estaban el vestido, el sujetador y las bragas de mi esposa. Salió del baño completamente desnuda, salvo por un par de tacones altos, me quitó la botella de vino y dio un trago directamente de ella. Me enamoré total, completa e irrevocablemente. No tengo cabeza para cosas artísticas. Trabajo en finanzas, me pongo creativo con números, no con pintura, pero adoro su arte. Se ha hecho un nombre en los últimos años, los críticos la llaman la Damien Hirst estadounidense. Una de sus primeras exposiciones estaba compuesta por una docena de pinturas al óleo de pasteles podridos, rodeando un pastel real lleno de miles de mariquitas muertas, que eran alimentadas a una tarántula momificada vestida como Miss Muffet. No tengo idea de qué significaba, pero fue asombroso, exitoso y con catering de Baltazar, así que me comí como 20 croissants. No tenían insectos. Lo comprobé. Ella era increíble. Tenía el cuerpo de una animadora de los Lakers y el rostro de una modelo de Modigliani, y aún lo tiene. Es encantadora, carismática, profunda, el tipo de persona a la que todos quieren acercarse. Hacía el amor como si tuviera algo que demostrar y tenía un sentido del humor retorcido. Tan pronto como conseguí un trabajo con suficientes ceros para mantener a una mujer como ella como se merecía, le propuse matrimonio, le compré una casa histórica en la ciudad con un jardín lleno de rosas y pisos de madera de caoba. Y durante los primeros años, parecía feliz. Éramos el tipo de pareja que ves en la revista de Nueva York y de la que te burlas porque son demasiado afortunados. Pero tuvimos una mala racha, como todas las parejas casadas. Ella seguía siendo superficialmente la misma mujer de la que me enamoré. Lucía increíble, la gente siempre me preguntaba cuándo sería la próxima cena que ella organizaría, seguía teniendo un ojo increíble para el arte. Pero yo lo sabía. Sabía que estaba miserable. Lo veía en las comisuras de sus ojos y en la curva de su boca. Ocurrió gradualmente. Primero fue la cortina de baño. Compró 3 o 4 en una pequeña boutique del centro, las trajo a casa para que eligiéramos una juntos. Nos decidimos por una, azul claro, hecha de un material poco práctico y demasiado caro para una cortina de baño, pero teníamos el dinero y la hacía feliz, así que, ¿por qué no? Unos días después, me estaba afeitando y me di cuenta de que aún no había puesto la cortina. No fue hasta un mes después que la vi colgada en su estudio, cortada en pedazos y teñida hasta ser casi irreconocible.
Decidí ignorarlo porque había aprendido que normalmente no es buena idea llamar la atención a un artista sobre su licencia creativa, a menos que quieras iniciar una guerra sin fin a la vista. Pero, un año después, no tuve elección. Ella estaba tan tensa que parecía estar de pie sobre una cuchilla. Normalmente tenía una exposición cada 3 o 4 meses, y si acaso tenía demasiadas ideas. Las galerías siempre le pedían reducir sus colecciones. Cuando pasó un año sin ni siquiera una pintura terminada, empecé a preocuparme, tanto por su bienestar como por nuestra cuenta bancaria. Éramos derrochadores, y cada una de sus exposiciones nos dejaba unos buenos $20,000, que pagaban unos meses de playas europeas y viajes de esquí en Aspen. La gota que colmó el vaso fue cuando quemó las rosas. Resultó que había terminado docenas de proyectos en el año, pero odiaba todos y había destruido o pintado sobre cada uno. Mientras yo estaba en la oficina, perdió los estribos, roció con líquido para encender unos 16 lienzos y prendió fuego al jardín. Cuando recibí la llamada del departamento de bomberos, corrí a casa y la encontré sentada en la parte trasera de la ambulancia, cubierta de cenizas, con el pelo rubio chamuscado en las puntas. Estaba fumando un cigarrillo. Miré las flores quemadas, los esqueletos de sus pinturas, las extremidades destrozadas de esculturas arruinadas, y le pregunté qué había pasado y por qué. Ella dio una calada al cigarrillo y dijo: "Era mío para quemarlo". Tomó grandes y elegantes fotos del incendio. Una familia de conejos se había asfixiado en el humo. Los hizo disecar y montar en orden de tamaño sobre un volcán de bicarbonato como los que se ven en ferias de ciencias de escuela. Recogió algunos de los restos carbonizados y los unió con alambre, creando una especie de fénix distorsionado y doliente de unos 400 kilos y fácilmente más de 2,5 metros de altura. Llamó a todo el proyecto desde las cenizas, y las críticas en el Times lo llamaron incendiario. Su primera incursión en ser una verdadera artista. Alguien compró el fénix. Compadezco a la persona que se despierta cada día y mira esa cosa extraña, suspendida en una agonía constante. Estábamos ambos borrachos, en un bar aleatorio, caro y con una vaga temática del infierno de Dante en San Francisco, cuando finalmente tuve la oportunidad de preguntarle qué la estaba molestando. Habíamos estado haciendo bromas oscuras toda la noche sobre la irónica belleza de su exhibición y el lugar en el que nos encontrábamos. Al principio, ella negó vehementemente que algo anduviera mal, señalando con enojo que habíamos ganado 4 veces más con su última exposición que con cualquier otra anterior, que eso había cubierto más que los daños, y que había pagado las vacaciones en las que estábamos. Me quedé en silencio. Ella se pasó el cabello recién cortado con un gesto despreocupado y parecía que iba a abrirse por un segundo. Vi cómo sus suaves ojos azules se llenaban de lágrimas, luego se tomó un trago de whisky de un vaso con cabeza de toro y sonrió. "Bueno, para empezar", murmuró, balanceando el vaso desde el aro en la nariz del toro. "Estoy bastante segura de que estoy embarazada". Dejó caer el vaso de su dedo, que se rompió en el suelo, mientras ella salía tambaleándose del asiento y se dirigía a la salida. Me quedé ahí un rato y bebí más, sintiéndome furioso, confundido y miserable. Recordé su rostro cuando me mostró ese cuadro de Klimt. Recordé cómo llevaba gafas en ese entonces, y cómo se las subía por el puente de la nariz cuando sonreía, mientras yo hablaba sobre los malditos colores cálidos y fríos, y los malditos ángulos y líneas. Convertimos su estudio en un cuarto para el bebé. Bueno, yo lo hice, mientras ella se quedaba en San Francisco, haciendo Dios sabe qué con sus amigos artistas. Contraté a un paisajista para replantar las rosas. Trabajé muchas horas extras, bebí hasta dormirme mientras hojeaba libros de paternidad. Volvió cuando estaba a punto de cumplir el embarazo. Una noche, llegué a casa del trabajo y encontré imágenes de la ecografía pegadas en el refrigerador de 2 gemelas saludables, niñas grandes. Entré a nuestro dormitorio y la vi profundamente dormida sobre las cobijas, con el vientre hinchado, oliendo ligeramente a marihuana y a disolvente de pintura. Tenía los dedos cubiertos de una paleta de pintura seca. Me aflojé la corbata y caminé hacia la habitación de las niñas. Había estado ocupada. El amarillo canario que había elegido estaba cubierto con una capa de azul translúcido, y había cubierto una pared con patrones y arabescos al estilo de Klimt. La alfombra suave y cremosa estaba llena de salpicaduras de pintura.
Había trabajado furiosamente para terminarlo. Había cortado una rama de uno de los nuevos rosales y hecho un gran ramo, tan apretado en el florero que algunas flores se habían escapado y esparcido desde el cambiador hasta el suelo. Había esparcido algunas en la cuna, en el alféizar de la ventana. Era caótico y hermoso. Los siguientes años fueron pacíficos, en su mayoría. Nos unimos criando a las niñas. A pesar de la poca precaución de mi esposa durante el embarazo, eran increíblemente inteligentes y hermosas. Ambas se parecían a ella, con largos rizos rubios y ojos azules. A veces, cuando las ponía a dormir, me preguntaba si realmente llevaban algo de Miam. Eran como versiones en miniatura de ella. Mi esposa accedió a ver a un psiquiatra por un tiempo. Tomó medicación durante un tiempo Xanax, algunos estabilizadores del estado de ánimo. Eventualmente, ella y su doctor decidieron que su crisis había sido hormonal y temporal. Empezamos a organizar cenas de nuevo, calmando los rumores que se habían esparcido en nuestros círculos sociales. Dejó de pintar y comenzó a enseñar en una universidad. Parecía estar contenta otra vez, incluso más feliz que antes. De vez en cuando, le veía una expresión en los ojos como si fuera una artillería reprimida, como si estuviera a punto de estallar en cualquier momento, pero nunca duraba más de unos segundos antes de que volvieran a ser del suave azul aciano que conocía tan bien. ¿Y quién no se agita un poco de vez en cuando? Ascendí en el trabajo. Amaba la sensación de poder que venía con los ascensos. Amaba a mis hijas. Y por Dios, la amaba a ella. A mi loca, asquerosa, hermosa, odiosa y amorosa, extraordinaria esposa. Entonces llegó hoy. Hoy, llegué temprano a casa del trabajo. Hoy, mi esposa se tomó el día libre para ser acompañante en una excursión escolar al Met. Llevaban meses pidiéndole, debido a su experiencia en el mundo del arte, querían que los niños experimentaran la cultura de la forma más sofisticada posible. Me parecía ridículo, eran niños de 1 a 3 años en una guardería privada. Veían más belleza en los cherios que en los nenúfares de Monet. Pero lograron convencerla, y le asignaron un grupo de niños pequeños y maestras con ojos abiertos de par en par para recorrer el museo. Llegué a casa para almorzar porque había olvidado mi iPad, en el que tenía notas para una presentación que daría esa noche. Caminé por el jardín de rosas y noté un pequeño trozo de una escultura que quedaba de la exhibición cenizas de hace tanto tiempo. Era la mitad de un pajarito, con el tipo de detalle exquisito que solía hacer famosa a mi esposa. Estaba bastante seguro de que era un ave real que había moldeado en arcilla. Creí ver una pequeña pluma en una de las grietas. Me pregunté casualmente por qué no lo había notado antes. Entré y me serví un vaso de jugo de naranja. En el refrigerador estaban los dibujos de mis hijas. Felices figuras de palitos torcidos que no se parecían en nada a los hermosos horrores que su madre solía crear. Estaba contento con eso. Esperaba que se enamoraran de los números como yo. Había un silencio absoluto, y saboreé la dulzura cítrica disfrutando el vacío. Luego, creí percibir un vago olor a pintura fresca en el aire. Curioso, caminé hacia la sala. Y allí estaba mi esposa, sentada en el sofá de cuero con una botella de vino, luciendo como un ángel de la muerte. Estaba cubierta de pies a cabeza con pintura corporal de un tono azul grisáceo, con una concentración especial debajo de los ojos. Llevaba un vestido azul revelador hecho de retazos, cubierto de cruces de varias formas y tamaños. No era un vestido, me di cuenta, sino la cortina de baño destrozada de hace tantos años. Podía ver la mayor parte de sus pechos aún perfectos, la curva de su cintura. La botella de vino era alargada y estaba pintada de un extraño tono de naranja. El olor a pintura era más fuerte aquí, un abrumador aroma a líquido para encendedores, y algo más que no podía identificar. Se había afeitado la cabeza. La miré por un rato. Minutos. 1 hora, tal vez. Eventualmente tomó un trago de vino de la botella, haciéndolo girar en su boca. Noté pintura, azules profundos y rojos aún más profundos, en sus dedos. Me senté en el sillón frente a ella, incapaz de pensar en qué quería preguntarle exactamente. Quizás porque ya lo sabía. Quizás porque no quería saberlo. Vi una cámara en la mesa entre nosotros.
Fui a recogerla y ella puso su mano gris sobre la mía antes de que pudiera hacerlo, suave, gentilmente, con toda la familiaridad de años de matrimonio. Abrió la boca para hablar, sus labios suaves y rosados empalidecidos por la pintura. Eran mías. Y aquí estoy sentado, sabiendo lo que hay detrás de la puerta de la habitación de mis hijas, con la pared de Klimt que nunca repintamos. Sabiendo por qué mi teléfono no deja de sonar con llamadas de la escuela, de la policía de Nueva York. Sabiendo por qué no pude encontrar mis pastillas para dormir anoche. Sabiendo qué es ese olor. Viendo, en mi visión periférica, el rojo que se acumula y mancha la alfombra debajo de la puerta, la pila de ropa cuidadosamente doblada junto a mi esposa en el sofá. Puedo imaginar ese grueso alambre que usaba para colocar a todos sus sujetos en la posición que quería, qué recreación tan perfecta y detallada debe ser. Porque ella es tan perfecta. Veo el fénix en mi mente. Espero que, cuando encienda ese cigarrillo que está a punto de prender, ambos ardamos hasta el maldito final. No existe algo como solo un rayo. No existe. No importa cuán afortunado creas que eres, si un rayo cae en tu casa, tarde o temprano descubrirás que algo se ha estropeado que ni siquiera sabías que existía. Ni siquiera tiene que estar conectado a la electricidad en ese momento. Si está demasiado cerca de algo que sí lo está, la electricidad puede saltar a través de la distancia abierta. Puede derretir el aislamiento de los cables de tal manera que la electricidad no salte inicialmente al espacio y no supere la resistividad del caucho que rodea el cable, sino que se descomponga meses después, a veces años. Eso fue lo que nos dijeron cuando nos alcanzó. Yo estaba en el armario del dormitorio principal cuando sucedió, poniendo mi ropa de trabajo en el cesto de la ropa sucia cuando noté algo. Fue una pequeña chispa, o quizás una brasa ardiente, cayendo lentamente hacia el suelo. Tuve tal vez una décima de segundo para comprenderlo y luego la casa entera tembló con la furia de Dios mientras quedaba temporalmente cegado por el destello más brillante que he tenido el privilegio de ver de primera mano. Agarré el marco de la puerta y casi caí hacia atrás. Mi esposa corrió hacia mí sosteniendo a nuestra hija mayor, una niña de 2 años, que no estaba bien, con sus propias palabras aterradas. Ella acababa de acostar a nuestra hija menor, de 6 meses. El trueno seguía resonando alrededor de nuestra casa, así que tuve que esperar 1 hora o algo así para que la tormenta pasara y poder inspeccionar los daños, pero sabía que habría algunos. Tenemos un enorme roble, uno de muchos, en nuestro jardín trasero que fue partido limpiamente en 2 por el rayo. Luego saltó hacia la esquina de la casa y se conectó a nuestro sistema eléctrico a través de una pequeña luz de sensor de movimiento en el porche trasero. Fue un segundo impacto, pero causó muchos daños. No descubrimos mucho al principio. El cable estaba fuera de servicio, y nuestros decodificadores estaban fritos, junto con nuestro módem. Algunas luces se apagaron en la casa y descubrí que el culpable era un simple interruptor de circuito disparado. Al volver a encenderlo, algunas luces volvieron a encenderse, pero permanecieron apagadas en el dormitorio y en el baño principal. Comencé a evaluar los daños en la casa esa misma noche. Al principio no parecía que nada importante hubiera sido afectado. Luego comencé a encontrar cosas. El televisor del garaje estaba frito. Ni siquiera encendía. No era un gran problema, ya que el televisor era viejo desde un principio. Luego, cuando fui a cerrar la puerta del garaje por la noche, noté que también se había cortocircuitado. Después de cerrarla y bloquearla manualmente, me arrastré cansado a la cama. Sin embargo, antes de quedarme dormido, olí algo. Era un olor a quemado. Inmediatamente pensé en algún tipo de fuego lento en el ático o las paredes y corrí a buscar mi linterna. Antes de que pudiera avanzar mucho, me di cuenta de que la estufa se había encendido por el aumento de voltaje. Un agarrador de ollas estaba demasiado cerca de la hornilla al rojo vivo y comenzaba a humear. Rápidamente apagué eso y traté de ventilar la casa lo mejor que pude. No ayudó mucho. El olor a humo acre se mantenía pesado en el aire. A la mañana siguiente descubrí, para mi horror, que el lavavajillas y el aire acondicionado se habían detenido. El aire acondicionado era lo más grave. Fácilmente podría costar entre $5 o $6,000.
Llamé al seguro y finalmente los involucré. Nos dijeron que probablemente encontraríamos cosas quemadas o dañadas por un buen tiempo que ni siquiera sabíamos que existían. El electricista se divirtió recableando nuestra caja de interruptores, ya que, al parecer, varios interruptores no habían funcionado correctamente y dejaron que el aumento de voltaje pasara directo a nuestro cableado. Trabajó desde el almuerzo hasta que oscureció y finalmente tuvo que dejarlo después de avanzar solo a medio camino en nuestro ático. Había cables que llegaban hasta los dormitorios, por supuesto, y parecía que varios de ellos habían fallado catastróficamente. Nos informó que el resto tendría que esperar hasta el amanecer si queríamos que se hiciera correctamente. Estuve de acuerdo y todas las partes involucradas decidieron dejarlo por esa noche. Con el cable todavía fuera de servicio, decidimos ver una película, ya que, afortunadamente, aún podíamos hacerlo. Como los niños ya estaban bien guardados en la cama, le serví a mi esposa y a mí una copa de vino para disfrutar con nuestra elegante película. X-Men del año 2000. Mientras disfrutábamos de nuestra bebida y veíamos a Wolverine patear a un pobre tipo al olvido en una jaula metálica, volví a oler el humo. Olía como algo cocinándose. Corrí hacia la estufa y no vi nada. Aún podía oler el olor a agarrador de ollas quemándose, pero olía diferente cerca del sofá. Lo anoté y decidí que si los detectores de humo no se preocupaban, yo tampoco lo haría. Todos eran nuevos gracias al electricista. Me fui a la cama esa segunda noche completamente agotado. A la mañana siguiente tenía que ir a trabajar, y el electricista me llamó para decirme que estaba enfermo. Tuvo una emergencia familiar que nunca supe qué fue, pero envió a su aprendiz, que era menos experimentado. Después de trabajar todo el día, había logrado tal vez una décima parte de lo que el electricista había hecho el día anterior. No parecía que hubiera avanzado en absoluto desde que me fui a trabajar. Decidí que necesitábamos restaurar la electricidad a los enchufes de nuestro dormitorio y lo hice yo mismo. No soy contratista ni nada, pero sé hacer cableado sencillo de enchufes. Pasé algunos cables de nuevo y finalmente volví a tener electricidad en el baño. Nunca había estado en esa parte de mi ático antes. Estaba más lejos de las crujientes escaleras que bajan al ático de lo que había subido alguna vez. También olía. Al principio no podía ponerle nombre, pero finalmente me di cuenta de que era el olor a cocinar que había notado antes. Esperaba encontrar una ardilla frita en algún lugar, pero no sabía si había muerto bajo el aislamiento o tal vez entre las tablas de las paredes. Después de unos minutos de búsqueda, mi linterna comenzó a apagarse y decidí regresar abajo. Mientras me arrastraba de vuelta por las vigas del techo, noté pequeños restos carbonizados de papel cubriendo el aislamiento cerca del conducto principal del aire acondicionado. No pude recogerlos para mirarlos porque me estaba arrastrando por las vigas del techo y mi linterna ya estaba por apagarse, así que decidí que los revisaría más tarde si tenía tiempo. Podrían ser los restos carbonizados de viejas fotos familiares o documentos que habíamos guardado en el ático. Los guardábamos sin ceremonias en cajas en el ático. Las cajas de archivos parecían intactas cuando pasé por ellas antes, pero como trozos de roble de 200 libras fueron lanzados a cientos de pies por el rayo, no pensaba que los pedacitos de papel fueran a ofrecer mejor resistencia. Nos llevó casi 2 semanas conseguir un nuevo aparato de aire acondicionado. Durante ese tiempo, empleamos trucos como poner ventiladores en algunas ventanas, abrir algunas puertas y cerrar otras, creando canales de aire y andando en ropa interior cuando la temperatura superaba los 27 grados Celsius en el interior. Lo que, en Florida a principios de junio, es prácticamente todos los días. Finalmente, ayer llegó la unidad de aire acondicionado nueva, recién salida de la línea de ensamblaje después de cortar 2 millas de burocracia de seguros. Los técnicos no podían instalar la unidad lo suficientemente rápido. Incluso mi hija de 2 años caminaba por la casa murmurando: «Aire frío, por favor». Finalmente la conectaron y solo tenían que probarla para asegurarse de que tanto el aire frío como el caliente funcionaran. Lamentablemente, esto implicó enfriarlo hasta los 21 grados Celsius y luego encender la calefacción para que la temperatura se acercara lo más posible a los 27 grados Celsius lo más rápido posible. Mientras el aire pasaba por la casa, pensé que podría oler algo, pero el volumen de aire saliendo por los conductos lo opacaba lo suficiente como para que no pudiera identificarlo correctamente.
Cuando encendieron el calor, comencé a olerlo mejor. Algo estaba quemándose. Apagaron rápidamente la energía y realizaron todas sus comprobaciones rutinarias para encontrar el culpable, pero no había nada malo. No había humo, solo un olor. Volvieron a revisar el sistema y determinaron que probablemente el rayo había dañado el cableado desde el panel eléctrico hasta el aire acondicionado. Mi corazón se hundió. Lo probaron con un multímetro y no encontraron nada mal con el cableado. El técnico jefe decidió darlo por terminado de todos modos. Estaba furioso. Dijo que necesitaba un ingeniero eléctrico para verificar que no íbamos a incendiar la casa. Después de calmarme, finalmente estuve de acuerdo con él. Esta tarde volví a subir al ático. Estaba actuando por una corazonada de Google, pensando que tal vez pudiera resolver el problema yo mismo. Varios otros técnicos de aire acondicionado en el foro donde estaba habían recomendado que hiciera una investigación por mi cuenta. Podría haber un cortocircuito, un cable cruzado, o incluso la teoría de que una ardilla podría haber roído el cable. Estaba a mitad de camino cuando el olor me alcanzó de nuevo. Definitivamente pensé en la ardilla. El aislamiento estaba dañado, dejando expuesto el techo en algunos lugares entre las vigas del techo y lo que parecían marcas de arañazos o incluso agujeros en algunos casos. Finalmente me detuve a investigar una de las áreas alteradas, en parte para buscar excrementos o marcas de algún tipo, y en parte porque simplemente tenía curiosidad. El agujero coincidió con una abertura entre dos tableros de pared y, usando el dedo, me di cuenta de que se abría hacia nuestra casa. Llamé a mi esposa al móvil para que lo comprobara. Comencé a gritar hacia la abertura para ayudarla a encontrarla. Nos llevó unos momentos, pero nos dimos cuenta de que la abertura daba al baño principal. Justo detrás de las plantas en macetas que teníamos en lo alto del techo en un estante. Sorprendido, revisé algunos otros agujeros. Llevaban a nuestro dormitorio, sala de estar y cocina. Antes de avanzar más, mi esposa me llamó desde abajo. Había encontrado algo en el armario. En su mano sostenía un pequeño pedazo de lo que parecía metal derretido. Era de aproximadamente 1/4 de pulgada de diámetro. Era lo suficientemente pequeño como para haber pasado por la abertura. Parecía que un trozo de vidrio derretido se había incrustado en el metal también. Corrí de nuevo al ático para continuar mi búsqueda. Una vez que llegué al área sobre nuestro dormitorio, vi que había un gran conducto donde dos conductos más pequeños convergían en una caja rectangular grande. Al principio no vi nada extraño, hasta que subí al otro lado de la caja. Había un corte claro en la caja y la rendija estaba cerrada con cinta. Miré en dirección a la unidad de aire acondicionado y vi un cable carbonizado que recorría las vigas y entraba en la caja. No parecía que estuviera allí. Saqué mi cúter y quité la cinta para abrir la puerta. Dentro estaban los restos carbonizados de una persona, acurrucada en la esquina. Estaba rodeado de pequeñas partículas carbonizadas de papel y en sus manos sostenía los restos de una cámara Polaroid modificada de manera rudimentaria. Había una pistola de pequeño calibre en la esquina, varios rollos de cinta adhesiva, un cuchillo grande y un carrete de cuerda. Las fotos estaban mayormente quemadas más allá del reconocimiento, pero pude decir que eran fotos de mi familia. Mientras me acercaba para verlas mejor, tropecé y accidentalmente pateé la pared de la caja, lo que hizo que el cadáver se moviera. Un punto de luz emergió de debajo de su pierna. Había un agujero que conducía directamente al armario de nuestro dormitorio. Al investigar, vi que había una foto sobresaliendo de la cámara que no estaba quemada. Estaba borrosa, ya que supongo que el accesorio en forma de serpiente de la cámara comenzó a derretirse cuando se tomó. El enfoque estaba completamente fuera de lugar y las luces estaban distorsionadas. Pero era yo. Mirando la luz del armario, tratando de averiguar qué era esa pequeña brasa ardiente que caía del techo. Es sorprendente lo que un rayo puede revelar sobre tu casa. ¿Alguna vez has visto esos documentales en los que van al lago Ness y escanean el lago en busca del monstruo usando el sonar más avanzado que el dinero puede comprar? Pasan varios días haciéndolo, concluyen que Nessie era un tronco, un pez grande o algún otro animal científicamente explicable, y se van con las manos casi vacías. Yo crecí viendo esos documentales.
Eventualmente, me convertí en operador de sonar en un equipo de mapeo científico / levantamiento submarino. Después de años de hacerlo, me contactaron para ayudar en una de estas búsquedas de Nessie. Era algo que había querido hacer desde que era un niño. Iba a tener mi oportunidad de encontrar a Nessie. Tal vez fuera mejor operando el equipo que los otros miles de expertos que habían intentado y fracasado antes que yo. No tenía idea de que mi expedición nunca saldría en los periódicos. Ojalá lo hubiera hecho. Estábamos programados para hacer el mapeo del lago en la primavera de 2009 y la búsqueda real estaba programada para más tarde ese mismo año. Cuando llegué, era marzo, y estaba oscuro y lluvioso. El lago estaba oscuro y turbio, incluso para el lago. Podía estar de pie en agua de 6 pulgadas y no ver mis tobillos. Olvídate de mis dedos. A pesar de eso, seguimos adelante con el mapeo. Estábamos configurando algunos cuadros de antemano para que cuando fuéramos a grabar el documental, tuviéramos una buena cuadrícula del lago, límites y algunas buenas tomas para la cámara. También ahorraba tiempo. El clima estaba, bueno, horrible. Incluso el lago estaba agitado. Había estado en mares salados malos antes. Incluso tuve una experiencia difícil en el lago superior. El lago Ness no es realmente tan grande, y tal vez solo estaba esperando agua tranquila como un espejo, no lo sé, pero nos encontramos con un oleaje de 4 pies en el primer día. El bote en el que normalmente estoy es mucho, mucho más grande que el que tomé ese día, y estaba preparado. Había comido mi desayuno contra el mareo, tomado mi Dramamine y evitado la cafeína el día anterior. Estaba perfectamente bien, pero muchos de los demás a bordo estaban alimentando el agua, como me gusta llamarlo. El agua se calmó después de unas horas y pudimos hacer un buen mapeo. Nuestro objetivo ese día era establecer una ruta que pudiéramos seguir y probar un patrón de señales de sonar. No estábamos grabando ningún dato porque no esperábamos obtener información útil de esta salida. Una vez comenzamos, me confundió y emocionó escuchar algo que nos respondía en el sonar. Pensé que sin duda había descubierto a Nessie. Estaba saltando y gritando para que alguien escuchara lo que había oído. Cuando cambié los auriculares con otro operador, ellos solo escucharon silencio. Estaba seguro de que algo estaba allí, así que me quedé en mi puesto el resto del día decidido a escucharla de nuevo. Nada. El segundo día fue muy parecido, excepto con aguas más calmadas. Al mediodía, descubrí lo que parecía ser una cueva submarina que previamente no se había ubicado. Obviamente, no teníamos la capacidad para bucear tan profundo en ese momento, así que lo marcamos y seguimos adelante. Incluso recibí un «bien hecho» de parte del productor del programa que estaba en mi bote ese día. Encontramos varios naufragios antiguos y lo que parecía ser un cuerpo de tractor. No estoy seguro de cómo terminó en 400 pies de agua, pero ahí estaba. Todo era normal hasta que golpeamos algo en el camino de regreso. Golpeamos con fuerza. Yo estaba bien preparado por mi posición sentada, pero perdimos el motor y estábamos tomando agua. Afortunadamente, pudimos recibir un remolque de uno de los otros botes, y no estábamos tan lejos de la orilla, pero nuestro bote estaba fuera de servicio. Uno de los otros botes informó haber visto un gran tronco flotando justo bajo la superficie del agua turbia, emergiendo periódicamente para mostrar un extremo. Si no hubiera estado subiendo y bajando, nunca lo habrían visto, pero cuando miramos en nuestro bote, encontramos lo que parecía ser sangre en el bote y una pieza de corteza muy empapada, o un pequeño trozo de piel y escamas. Todos intercambiamos miradas nerviosas y de inmediato varios de nuestros botes regresaron al agua. Había un pequeño equipo de cámara con nosotros para filmar nuestra configuración inicial, pero estaban algo mal equipados para lo que estaba sucediendo en ese momento. Buscamos todo el resto del día y bien entrada la noche, alrededor del área donde había localizado la cueva, tuvimos varias señales prometedoras al principio, pero resultaron ser más troncos, otro naufragio antiguo y un falso positivo. En ese orden. Decepcionados, regresamos a la orilla. El tercer día fue nuestro último día para el mapeo previo al documental. Me encantaría decir que tuvimos un gran avance y encontramos una criatura herida desde el principio, o que localizamos el cadáver flotante de un plesiosaurio, pero no lo hicimos. Encontramos un tronco, con una pieza del casco de nuestro bote pegada a él. Nuestro motor de repuesto se averió alrededor del mediodía, y mi día terminó.
Todos regresaríamos para el rodaje real, así que teníamos grandes esperanzas, queríamos encontrar algo. Realmente lo deseábamos. El rodaje fue genial, trabajé con un equipo de cámara profesional, y créanlo o no, intentaron ponernos maquillaje a varios de nosotros mientras trabajábamos en las ahora más cálidas temperaturas. Eso no duró. Varios de nosotros nos salpicamos accidentalmente con entrañas de peces, agua del lago y otras sustancias pegajosas. El maquillaje no iba a suceder. El rodaje fue bastante bien. En minutos tuvimos una señal muy prometedora en el área de la cueva, y parecía estar dirigiéndose al lago en lugar de a la cueva. Nuestro día fue más o menos así. Persiguiendo una o dos sombras. Algunas personas informaron haber visto una criatura o un gran tronco emergiendo cerca de la entrada del río Morriston. Varios botes rompieron su patrón de búsqueda para ir allí y se llamaron botes de respaldo para recoger los caminos que habían abandonado. Un alboroto de actividad opacó el hecho de que el clima había empeorado. Ya por la tarde, una lluvia constante caía y se pronosticaba que continuaría durante varios días. La búsqueda se detuvo finalmente cuando la visibilidad llegó casi a cero. Todos regresamos a nuestros campamentos y tratamos de mantenernos secos durante la noche. Esa noche, mientras estaba en mi tienda, escuché algo afuera. Era difícil de describir porque la lluvia caía tan fuerte, pero pude escuchar algo muy ruidoso respirando pesadamente. No me atreví a sacar la cabeza fuera de mi tienda al principio. Sonaba como si algo estuviera justo afuera de la abertura. No quería atraer atención sobre mí, así que me quedé adentro y traté frenéticamente de contactar a mis compañeros por mensajes de texto. Pude escuchar sus teléfonos sonando a mi alrededor, pero nadie respondía. Finalmente, escuché un fuerte movimiento y la respiración cesó. Rápidamente saqué la cabeza fuera de la tienda y escuché y vi un gran chapoteo en las orillas del lago. Nadie me creyó. No en ese momento. El segundo día llovió. No fue una lluvia fuerte, solo una capa constante de agua. Todo el maldito día. Sacamos los botes y de inmediato. No había nada. Ninguno de los contactos del día anterior, ni troncos, aguas tranquilas, todo lo que esperábamos no encontrar. El día pasó lentamente mientras completábamos todo y más de nuestra cuadrícula programada para el día 2. Esa tarde, al regresar, chocamos con otro tronco. Tan malo como suena, todos estábamos felices por la actividad. Mientras evaluábamos el daño, alguien dijo que podía ver algo pegado al frente de nuestro bote. Varias personas con trajes secos saltaron al agua. Teníamos una gran rasgadura en el casco que de alguna manera solo estaba filtrando un poco de agua. Yo había salido a la cubierta para ver el progreso, y cuando lo hice, el bote de repente se balanceó ligeramente de un lado a otro. Todos miraron a su alrededor para ver la fuente, y uno de los buzos gritó algo antes de desaparecer de repente bajo la superficie de las olas. Todos en la cubierta corrieron para ver qué había pasado. Cuando llegué, fui la última persona allí, y pude ver una gran sombra negra justo debajo de la superficie del agua, al lado de nuestro bote. Intenté gritar algo, pero el bote volvió a temblar y resbalé. Justo en el agua fría. Salí a la superficie con un dolor en mi pierna izquierda, donde me había deslizado sobre la baranda, cada patada dolía. Soy buen nadador, y sabía que me había torcido la rodilla, pero también sabía que algo más estaba en el agua. En ese momento, todos estaban concentrados en el buzo que estaba bajo el agua, y nadie me había visto caer. Nadaba frenéticamente hacia la escalera en la parte trasera del bote cuando sentí algo increíblemente grande rozando mi pierna derecha. No podía sentir el fondo porque llevaba jeans, pero pasó nadando junto a mí durante unos 3 segundos y me rozó 3 veces. Estaba aterrorizado. Me congelé, pero otro grito desde el bote me sacó de mi parálisis. Rápidamente nadé hacia el bote y me agarré de la barandilla, subiendo a bordo. El buzo se había enredado en un tronco parcialmente sumergido, posiblemente el que habíamos golpeado, y estaba desaparecido. Su oxígeno ya se había agotado, pero esa noche seguíamos buscándolo. Teníamos varios botes pequeños en el agua, y me pidieron que sacara un bote de motor solo alrededor de las 10 de la noche. Estaba dudoso, pero como todos conocíamos al buzo y sentíamos por él y su familia, estábamos decididos a encontrar al menos su cuerpo. Tenía las luces encendidas y estaba a 1/4 de milla del bote más cercano cuando mi motor se apagó.
Por eso, cuando llevo mi propio bote, reviso todo primero. Tenía gasolina, todo parecía bien, pero algo estaba obstruido, algún pequeño impulsor se había roto o alguna pequeña bomba había fallado. Estaba varado. Llamé por radio que estaba atrapado, pero me dijeron que esperara. Y así esperé. Después de unos minutos, comencé a entrar en pánico. No sé por qué, pero algo me decía que estaba en peligro. Había estado en mares a miles de pies de profundidad, en tormentas malas con olas de 15 pies, y había sufrido un apagón. Pero esto era peor. Continué intentando arrancar el motor sin éxito y hasta consideré remar hacia la orilla o intentar nadar. La orilla opuesta estaba relativamente cerca, pero el sentido común me dijo que esperara. Mi bote tembló. Miré hacia abajo y vi el agua bajo mi bote burbujear. Podía ver las luces de los botes, pero estaban aún más lejos que antes. Oí a alguien decir por radio que habían encontrado parte de su equipo en un tronco sumergido. Vi movimiento en el agua, pero mis luces no me dieron suficiente visibilidad para distinguir qué era. Finalmente, estaba a punto de saltar del bote cuando este dio un gran estremecimiento. Esperé que algo sucediera, y nada. Simplemente nada. Después de unos momentos aterradores, pude oír el más leve sonido de goteo. No era inusual en el agua, pero miré distraído hacia atrás para ver. Ahora, no sé qué esperaban que se viera el monstruo del lago Ness, no sé qué vi, pero no era un dinosaurio. Tenía la piel parcheada, como si hubiera pasado por la plaga, ojos desiguales, varios huesos sobresaliendo de la superficie de la piel moteada, y lo que incluso parecía pelo enmarañado en la parte superior de su cabeza. La mayor parte de él estaba bajo el agua, pero estaba justo detrás del bote, levantando su cabeza fuera del agua alrededor de un pie. Estaba demasiado asustado para moverme. Miró más allá de mí, como si no me hubiera visto. De alguna manera, una luz de bote brilló en mi dirección y rápidamente se sumergió bajo la superficie. Me senté de nuevo en mi asiento y temblaba. Finalmente, me remolcaron de regreso a la orilla. Al final, me negué a salir al día siguiente y les conté lo que había visto. Nadie me creyó. Encontraron el cuerpo del hombre durante la búsqueda en la cuadrícula del último día. Cuando lo trajeron a la orilla, tenía marcas de garras a lo largo de su cuerpo. Sus piernas estaban destrozadas y casi desaparecidas. Nuestro equipo estuvo a punto de declarar que fue una muerte causada por el monstruo del lago Ness cuando la policía nos dijo que fue un accidente de navegación. La gente muere todo el tiempo en accidentes de navegación. El escaneo descubrió que la cueva que había identificado más temprano en la semana estaba en realidad conectada con un río subterráneo. El río fluye unos cientos de kilómetros al norte y desemboca en el Mar del Norte. No se ha hecho público aún. No estoy seguro de que lo hagan. Pero está allí. Yo lo sé. Vi los datos. Los productores aún iban a emitir nuestro programa, a pesar de la muerte, hasta que la policía nos advirtió que no se emitiría en la zona. Finalmente, nuestros varios patrocinadores se retiraron y nos quedamos sin una estación dispuesta a emitir nuestro programa. El resto de la investigación fue cancelado y nos quedamos varados. Los avistamientos del monstruo del lago Ness han disminuido considerablemente en los últimos años. No se ha visto desde 2012, según los informes más recientes. Nos fuimos sin llegar a ninguna conclusión sólida. Bueno, algunos de nosotros sí, pero por razones que no puedo explicar con precisión, no podremos publicarlas, ni hablar de ellas nunca más. Si el clima hubiera sido mejor o tal vez el lago menos lodoso, podríamos saber más. He visto todos los datos, y no importa lo que diga la policía, nunca olvidaré la forma en que esa señal se movió en la pantalla o cómo respondió a nuestras señales de sonar. Ten cuidado en el agua. Supe que limpiar su casa sería un acto de cierre. Pero mientras me sentaba frente a la vieja casa, con el motor de mi auto en marcha y expulsando gases calientes al aire brumoso del otoño, me costaba aceptar la idea de que el alcalde realmente se había ido. Aún era difícil imaginar que un hombre tan vivaz, un hombre en quien me había modelado a mí mismo, fuera tan mortal como el resto de nosotros.
El alcalde, o abuelo como lo llamaba, había jugado al tenis hasta los 93 años y caminaba su antigua ruta de entrega de correspondencia de 3 millas solo para saludar a todos en el pueblo, hasta el mismo día en que murió. Y todo lo que necesitó fue un resbalón en la ducha para acabar con todo. Pero, ¿por qué se resbaló? Tenía todas sus facultades mentales y seguía siendo autosuficiente. Intentó moverse de una forma que su cuerpo no podía permitir. ¿Algo lo sorprendió? ¿O era tan simple como que las personas de esa edad a veces se resbalan? Odiaba no saberlo. Metí la mano en el bolsillo. El recorte de periódico que había cortado del Times Union estaba arrugado y rasgado. Lo había estado llevando conmigo como recordatorio de que la muerte del alcalde era real. Martin John Shellard, 95, murió en su casa el jueves 19 de octubre. Conocido por muchos como el alcalde, debido a su personalidad extrovertida, Martin trabajó como cartero durante 56 años. Después del tornado de 1998, notablemente caminó a través de los escombros para asegurar que el servicio de correos continuara. Martin le precede en la muerte su esposa Delia, su hermano Paul, sus padres Rosie y Joseph, y su hijo y nuera, Frank y Terry. Le sobreviven su nieto, Thomas. Los servicios se celebrarán en la funeraria de Vito Salvador el miércoles, seguidos de una ceremonia de dedicación en la oficina de correos de Mechanicsville. La casa del alcalde estaba llena de un silencio peor que la ausencia total de sonido, no porque no hubiera ruidos, sino porque faltaban algunos específicos, esperados. El sonido de la cafetera burbujeando, el televisor pasando repeticiones de The Mary Tyler Moore Show. La casa estaba tan vacía de vida que me di cuenta de los pequeños tonos ambientales que normalmente habría ignorado. Estaban dolorosamente presentes el crujido de la casa y el sutil traqueteo de las puertas cerradas sacudidas por la leve brisa de una corriente de aire que nunca cesaba. El refrigerador zumbaba con una consistencia diabólica. Hubo ofertas de personas del pueblo para ayudarme a limpiar la casa. Casi acepté la de Bob Nash, amigo del alcalde, porque él había perdido recientemente a su nieto por una nueva droga llamada Spider Dust que había estado convirtiendo a los adolescentes rurales en zombies durante los últimos meses. Pero el alcalde siempre decía: no aceptes ayuda de nadie, dásela a todos, así que le dije a Bob que necesitaba hacerlo yo mismo. La casa del alcalde era sencilla. 2 dormitorios, cocina, sala de estar, baño, garaje y sótano. Tenía pocas pertenencias. Sus pasatiempos eran socializar, jugar al tenis y ver televisión, así que fuera de lo necesario, un televisor en color de los 70s, unos jeans Levi's, una lámpara vieja, la mayoría de lo que poseía el alcalde eran recuerdos. Estaba la llave del pueblo que el verdadero alcalde le había dado después del tornado y el bolígrafo conmemorativo que recibió por su 25º aniversario en el servicio postal. Tenía cajones llenos de cartas de agradecimiento por los pequeños favores que había hecho. Un agradecimiento por la vez que un árbol cayó sobre el buey de Berry Glen y el alcalde fue a cortarlo con su sierra. O cuando subió al techo de Cindy Straub en una tormenta para arreglar su antena y que pudiera ver un partido de fútbol. En la parte superior de la cómoda que guardaba las cartas de agradecimiento estaban las fotos familiares polvorientas. Nadie lo habría sabido, ya que era un hombre tan animado, pero la tragedia siguió al alcalde a lo largo de su vida. Las fotos, vistas de izquierda a derecha, pintaban un cuadro lineal de su triste historia. Lo más cercano a la ventana estaba una foto de su hermano Paul, que murió de polio a los 3 años. Luego estaban sus padres, Rosie y Hugh, ambos fallecidos durante la depresión. La abuela Delia, retratada con sus prominentes pómulos y cálida sonrisa, pudo haber tenido la muerte más trágica de todas. El alcalde nunca hablaba de ello, pero a través de conversaciones con gente del pueblo, pude enterarme de que el alcalde, Delia y su pequeño hijo, mi padre, fueron a hacer una caminata en el Parque Tucker para celebrar el primer día de primavera a principios de los años 50. Delia, que era una ávida excursionista y una emergente entusiasta de la fotografía, llevó su cámara Brownie para tomar fotos. En un momento, Delia le pidió a su esposo que posara con su hijo para una foto, pero cuando ella retrocedió para ajustar el encuadre, tropezó con una raíz elevada, cayó por un acantilado y se desplomó a través de 140 pies de ramas y rocas afiladas. Nunca se encontró su cámara. Mis padres, los últimos en la estantería,
Murieron en un accidente de tráfico 6 meses antes de que me fuera a la escuela culinaria en Boston. Mi relación con ellos en ese momento estaba tensa, y su muerte me dejó con una tremenda culpa. Si no hubiera sido por la presencia estabilizadora del alcalde en mi vida, no estoy seguro de que hubiera superado ese difícil periodo. Siempre le deberé eso. Decidí que organizaría una venta de garaje para vender cualquier objeto funcional que encontrara en la casa del alcalde, y ya les había contado a algunos vecinos sobre la idea. Empecé a limpiar la cocina. La cocina era un pequeño rincón pintado de un color verde marino desvanecido. Faltaban 3,5 azulejos en el piso, y la madera encerada de la mesa plegable en forma de media luna estaba astillada y manchada por el agua. Había comido tantos sándwiches de mortadela en esa mesa cuando era niño en los años 80 que solo con mirarla podía oler el aire rancio, pero no desagradable, que salía de una bolsa de Wonder Bread. 2 rebanadas de mortadela, mostaza amarilla, queso, pepinillos y pan. Si sirviera algo como eso en el restaurante, los críticos me crucificarían, aunque siempre encontraban la forma de hacer eso de todos modos. Pero el sándwich característico del alcalde seguramente fue una inspiración latente para mi interés por la comida. Los gabinetes estaban escasos, cubiertos, ollas y sartenes, un cuchillo de chef. Todos artículos para la venta. El refrigerador estaba tan vacío que hacía eco, y el único artículo en el congelador era una tarta de cumpleaños que había sido cortada de tal manera que no podía decir si decía feliz cumpleaños 88 o feliz cumpleaños 68. Y aunque me alivió no haber encontrado a la criatura de la laguna de Moho en el refrigerador, la falta de comida planteaba una pregunta interesante. ¿Cómo se había estado alimentando el alcalde? Era amigo de algunos dueños de restaurantes del pueblo, pero no había forma de que lo alimentaran gratis todas las noches. Y ciertamente no podía permitirse comer afuera todo el tiempo. Las cenas congeladas. Claro. Siempre comía esas cenas congeladas. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Cuando era niño, mis padres siempre me recogían antes de la hora de la cena, así que no comía muchas cenas congeladas. Pero pensando en ello, recordé que cuando me despedía del alcalde, a menudo estaba en medio de calentar. Bistec Salisbury. Eso era. Bistec Salisbury con papas, zanahorias y pastel de manzana, la misma cena todas las noches. Sí, cenas congeladas. Pero, ¿dónde las guardaba todas? No recordaba haber visto un segundo congelador en su casa, pero para comer tantas cenas congeladas, debió tener uno. La sola bombilla en el techo del garaje zumbaba mientras emanaba su parpadeante resplandor de tungsteno. Escaneé la habitación. El piso estaba polvoriento y rugoso, y había manchas de donde el agua de lluvia se había filtrado por debajo de la puerta del garaje. El alcalde no había tenido coche desde los años 90, y los únicos objetos notables en la habitación eran un par de botes de basura y 2 palas, una metálica y una de plástico. Había algunas cajas vacías de cerveza, Blue Moon, siempre Blue Moon, un banco de trabajo con una gruesa manta de arpillera encima, un generador a gasolina y una estantería independiente que albergaba latas de pintura cubiertas de costra. No había congelador, debe estar en el sótano. Apagué la luz y estaba a punto de irme cuando noté algo extraño. La bombilla, aunque apagada, seguía zumbando. La apagué varias veces, y el zumbido continuó. Dejé la luz encendida y volví al garaje, escuchando el origen del sonido. El silencio peor que silencio, en este caso, me ayudó. El sonido, que inicialmente había identificado como proveniente del techo, en realidad venía de la dirección del banco de trabajo. Fui hacia el banco y tomé la manta de arpillera en mi mano. La tela era rugosa y olía a WD-40. Desdoblé la manta y miré debajo del banco. Allí estaba. Un congelador de tapa superior, blanco como cáscara de huevo. Levanté la tapa y miré dentro. Apilados hasta lo alto, había una cantidad obscena de cenas congeladas. Debía haber 60, tal vez 70 de ellas allí. Y todas eran de bistec Salisbury. Mi primer pensamiento fue que debería donarlas a una despensa de alimentos local. Pero al mirar más de cerca, vi que la mayoría de las cenas estaban quemadas por el frío y muy pasadas de fecha. Saqué una bolsa de basura y comencé a meter las cenas congeladas dentro. Cuanto más hurgaba en el congelador, más viejas parecían las cajas. Algunas tenían anuncios que decían:
Participa ahora para ganar un reproductor de CD. Era como subirse a una máquina del tiempo de cenas congeladas y viajar atrás en el tiempo. Después de sacar una de las cenas congeladas, las cajas se desplazaron de tal manera que formaron una pequeña ventana al fondo del congelador. Esta abertura reveló un gran trozo de carne, de color pálido, una pieza de cerdo, sin duda, con la piel aún puesta. Pero, ¿por qué el cerdo tenía un ombligo? Tiré la cena congelada, luego saqué otra caja. Y cuando vi que el cerdo no solo tenía un ombligo, sino que también llevaba ropa interior con volantes, caí de rodillas y vomité. Consideré cerrar la puerta del congelador y hacer como si no hubiera visto nada. Pero vi algo, y no es como si pudiera evitar el congelador para siempre. El apuesto joven agente de bienes raíces que había hecho una oferta por la casa dijo que quería que todo se sacara. No podía dejar atrás ¿Un qué? ¿Qué exactamente dejaría atrás? Me levanté y comencé a sacar cenas congeladas, esta vez con una delicadeza cansada. Rectángulo por rectángulo vacié el congelador hasta que no quedaba ninguna cena congelada y me enfrenté a la horrible realidad de lo que había debajo. No era ajeno a la carne muerta. Trabajaba con carne cruda en el restaurante y había asistido a los funerales de ataúd abierto tanto del alcalde como de mis padres. Pero en ambos casos, la verdadera fealdad de la muerte había sido edulcorada. Las gallinas y las vacas les quitaban la cabeza en la carnicería, y nos referíamos a sus extremidades desmembradas como cortes. Y en cuanto a mis padres y el alcalde, los habían trabajado los funerarios para asegurarse de que en sus ataúdes se vieran tranquilos y cómodos. Pero ver el horror en el congelador fue un recordatorio abrupto de que la muerte no siempre es tranquila y cómoda. La muerte es luchar por respirar. La muerte es delirio, miedo y pánico. Es cirugía y respiradores, y los peores olores que puedas imaginar. La muerte es tener el corazón detenido en medio de la noche y no poder despedirse de tus seres queridos. La muerte es la descomposición y la piel deshidratada. Es la hinchazón, la presión y la expansión. La muerte es marchitarse. Es que los demás sigan adelante. La muerte es ser olvidado. Y todo eso es solo la variedad estándar, la de morir de viejo en un hospital. La muerte, en el caso del cuerpo en el congelador, fue una empresa mucho más blasfema. Para ella, fue una mandíbula que se abrió de golpe, torcida y desencajada. Fue un cuello, rozado hasta quedar crudo en los costados, doblado hacia adelante hasta el punto de que su barbilla presionaba su pecho amarillento. Fueron ojos hundidos detrás de pómulos altos, costillas que sobresalían de un cuerpo demacrado, piernas rotas a la altura de la rodilla y dobladas hacia arriba para que encajaran en el congelador. Fueron uñas largas y calcificadas y piel morada. La muerte, según el aspecto de su maquillaje, sombra de ojos azul como la que usaban todas las chicas mayores en los 80, era estar sentada en el fondo de un congelador en un garaje durante 35 años. No, no todos tenemos la suerte de morir pacíficamente mientras dormimos. Estuve mirando el cerdo, no era cerdo, era un cuerpo, durante 20 minutos, congelado de terror. Ella está en el congelador y yo estoy congelado, pensé. Solté una risa nerviosa e involuntaria, luego me tapé la boca y comencé a llorar. Esto no podía ser obra del alcalde. Él nunca haría algo así. Tenía que ser un favor. Alguien más había matado, y él lo estaba guardando para ellos. Haría cualquier cosa por un amigo, y tal vez esto. Pero no era eso. Miré el cuerpo, luego miré el generador que el alcalde había comprado en el 89 después de que una gran tormenta dejara sin electricidad durante 8 horas, y supe que fue él. Marqué el 911. Pero cuando fui a presionar el botón verde para llamar, una fuerza invisible retuvo mi dedo tembloroso. La secuencia de eventos que sucedería se desplegó en mi mente. El operador me preguntaría cuál era mi emergencia, y no podría ponerla en palabras. Solo podría decirles la dirección y que alguien debía ir a revisar lo que estaba pasando en la casa de su viejo amigo. El sheriff del pueblo, Jim Hardigan, haría el viaje para investigar qué estaba pasando en la casa de su antiguo compañero. Yo lo encontraría afuera y finalmente podría explicarle lo que había sucedido. Jim, siempre pragmático, diría algo como: ¿te metiste en esa mierda de Spider Dust? Lo llevaría al garaje.
Endurecido por años en la fuerza, trataría de controlar su reacción, pero no podría evitar que la sonrisa se le cayera del rostro. Sospecharía de mí en lugar del alcalde y me enviaría a la estación para interrogarme. Diría la verdad, que todos dudarían hasta que el informe forense volviera y mostrara que la víctima había estado congelada desde que yo estaba en la escuela secundaria. En ese momento, Jim Hardigan y todos los demás se verían obligados a enfrentarse al hecho de que solo había una persona que podía haber sido responsable. El alcalde. Los equipos de noticias llegarían y me seguirían a todas partes, y si la historia atraía suficiente atención, tendría que cerrar mi restaurante ya en dificultades y declararme en quiebra. Cuando me entrevistaran para la televisión, la gente del pueblo diría: «Nunca conoces realmente a una persona», o «Siempre supe que había algo raro en él». Y alguien, probablemente Job Ward, la profesora de inglés local, escribiría un libro y ganaría una fortuna. Ted Dolan, el alcalde electo de Mechanicville, retiraría la dedicación de la oficina de correos. El agente de bienes raíces se echaría atrás en el trato, y tendría que vender la casa por lo que fuera que pudiera obtener. El nuevo propietario demolería el lugar, y todos mis recuerdos de comer sándwiches de mortadela con el mejor hombre que jamás conocí quedarían enterrados bajo un condominio. El alcalde se convertiría en una mancha en el legado del único pueblo que siempre amó. Oh. Nadie se enteraría. No habría equipos de noticias, no habría cierre de restaurantes ni quiebra. La familia de la víctima, si es que tenía alguna, seguiría viviendo sus vidas igual que los últimos 35 años. La oficina de correos Martin J. Shellard seguiría funcionando, y nadie tendría que ver sus ilusiones destrozadas sobre su cartero favorito. Comencé a pensar en formas de deshacerme del cuerpo. El primer paso sería sacar el cuerpo, es solo un cuerpo, me tenía que decir a mí mismo, no es diferente a un medio costillar de res en el restaurante, del congelador. Encontré un par de guantes de trabajo crujientes y me los puse. Fui al congelador, extendí la mano y tomé la mano del cuerpo, quemada por el congelador. La mano estaba rígida como una zanahoria, sin la elasticidad carnosa que debería haber en la palma y los dedos. Le di un pequeño tirón para probar mi agarre, luego me agaché y me eché hacia atrás. El cuerpo, congelado al fondo del congelador como una lengua pegada a un poste de metal en invierno, no se movió. Encontré un tazón en uno de los armarios de la cocina que podría usar para llevar agua al garaje. Llené el fregadero con agua y dejé caer algunos filetes de Salisbury aún congelados. Era importante que el agua para descongelar estuviera fría, porque el agua caliente podría inducir la descomposición y malos olores. Cuando vertí el agua en el congelador por primera vez, el cuerpo hizo ruidos de crujidos mientras los cristales de hielo, que llevaban décadas allí, comenzaban a soltarse. Me tomó 8 viajes reunir suficiente agua para sumergir la mitad inferior del cuerpo. Sus ojos, o mejor dicho su ojo, el ojo izquierdo estaba cerrado y la cuenca tenía un color morado, como un moretón, parecían seguirme por la habitación mientras iba de un lado a otro. Me senté junto al cuerpo mientras se descongelaba. Quería seguir limpiando la casa, pero no podía deshacerme del pensamiento irracional de que si apartaba la vista más tiempo del necesario, algo malo sucedería. Sentado allí, estudiando esa cosa miserable frente a mí, noté que había una cualidad vagamente familiar en los rasgos faciales, aunque no podía identificar qué era, dada lo degradados que estaban esos rasgos. Cuando la parte inferior del cuerpo estuvo suave, abrí una nueva bolsa de basura de 65 galones. Agarré el cuerpo, esta vez por los muslos, y lo levanté. La cara permaneció inmóvil como una estatua mientras se sumergía bajo el agua. Con cuidado de no hacer un desastre, deslicé la enorme bolsa de basura sobre las piernas rotas del cuerpo. Luego, inclinando las piernas sobre el borde del congelador y levantando el torso como un balancín, pude poner el torso recto. A medida que la cabeza subía, goteaba agua gris de su cabello rígido y enredado. Y cuando el olor a descomposición llegó a mis fosas nasales, sí, me atraganté. Puse la bolsa en el suelo y salí a buscar mi auto. Ya se estaba oscureciendo, y el aire de otoño, que esa mañana había sido tan refrescante, comenzaba a sentirse frío y mostraba señales del invierno inminente. Retrocedí con mi coche hacia el garaje.
La puerta no había estado abierta más de 30 segundos, pero durante todo ese tiempo la bolsa de basura estaba a la vista de la carretera, y mi corazón latía desbocado. El garaje era pequeño, construido antes de que las familias tuvieran 2 autos. Tuve que inclinarme contra la pared para meter el cuerpo en el maletero, lo que me causó un doloroso esfuerzo en la espalda. Antes de irme, probé el coche para asegurarme de que estuviera en buen estado. Luces delanteras, luces traseras, luces altas, limpiaparabrisas, intermitentes y gasolina. Incluso revisé la matrícula. Mientras salía a la brumosa tarde de Mechanic Ball, tenía un solo pensamiento en la mente. Demasiado tarde para volver atrás ahora. Conduje 2 millas por hora por debajo del límite de velocidad durante todo el trayecto, mirando por el retrovisor para ver si alguien me seguía. También miré al asiento trasero un par de veces, aunque no estoy seguro de qué esperaba ver allí. Elegí un lugar cerca del autocine de Attaway. Estaba al otro lado del Hudson desde Mechanic Ball, y los bosques allá eran aislados, el tipo de lugar al que nunca tendrías razón para ir, a menos que quisieras enterrar un cuerpo. Estacioné justo al lado de la carretera, donde el coche quedaría oculto por los árboles. Estaba oscuro en el bosque, pero la luna daba suficiente luz para que pudiera ver lo que estaba haciendo. A diferencia de las películas, donde la parte de cavar la tumba para ocultar un cuerpo normalmente se pasa por alto, excavar un hoyo de 6 pies de profundidad en la vida real es agotador. Se tarda horas, y el sonido de la pala es fuerte, repetitivo y desesperante. Te cubres de tierra. Se mete debajo de tus uñas, detrás de tus orejas y en tu boca. Los brazos se cansan, la espalda duele y te salen ampollas en las manos. Cuanto más profundo excavas, más alto tienes que tirar la tierra para sacarla del hoyo, y más desafiante se vuelve. Lo peor de todo es el miedo, ese miedo debilitante, de que te puedan atrapar, o atacar por un animal, o que cualquiera de esos males desconocidos que solían acechar en los rincones oscuros de tu habitación de infancia salgan y te atrapen en cualquier momento. Para mí, el miedo alcanzó su punto máximo cuando el borde de la bolsa de basura se sopló hacia atrás y la cara del cuerpo apareció, mirándome directamente. Fue solo el viento, me dije, pero aún así tuve que taparme la boca para no gritar. Cuando el hoyo tenía la misma profundidad que mi altura, 1,75 m, salí y agarré la bolsa. El cuerpo estaba más suave en ese momento, todavía congelado por dentro pero recuperando algo de elasticidad en el exterior. Lo deslicé hasta el borde de la tumba y lo empujé dentro. Cayó de espaldas con un golpe sordo. Tomé la pala y comencé a rellenar el hoyo. El cuerpo, con la cara asomando de la bolsa de plástico, me observaba con su único buen ojo todo el tiempo. Mirando la cara mientras la cubría con tierra y gusanos, me di cuenta de cuál era esa cualidad familiar que había notado antes, en el garaje. Dejé caer la pala al suelo junto a mí y miré hacia abajo. Era sutil, oscurecida por el daño que había sufrido la cara, pero también innegable. Algo en los pómulos y en la forma en que enmarcaban los ojos, tenía un asombroso parecido con mi abuela Delia. No, me dije, te estás desmoronando. Ver la cara de tu abuela muerta hace mucho tiempo en un hoyo en el bosque es una mala señal. Mantén la compostura. Es solo un cuerpo, es solo carne. Cúbrelo, termínalo. Recogí la pala y volví al trabajo. Me desperté con el sonido del timbre. Salté de la cama y, por un momento, no supe dónde estaba. Unos segundos después, un dolor punzante recorrió cada célula de mi cuerpo, trayendo consigo un recordatorio de la noche anterior. Oh. ¿Era la noche anterior? ¿Qué hora era? ¿Cuánto tiempo había estado dormido? La luz de la mañana brillaba a través de la ventana. Miré mi reloj. Eran solo las 9 de la mañana, y me había acostado alrededor de las 8:30. Pero entonces, ¿por qué mi cabello estaba seco? Revisé la fecha en mi teléfono. Había dormido un total de 25 horas y media. El timbre sonó de nuevo y mi garganta se apretó de miedo. Me imaginé a los policías en la puerta. Alguien debió haberme visto conduciendo tarde en la noche y llamó a la policía. La policía debió haber seguido las huellas de los neumáticos hasta el lugar y encontrado el cuerpo. Me imaginé entrando en la casa, viendo un fregadero lleno de filetes de Salisbury empapados en agua y oliendo la descomposición en el garaje. Encontrarían el congelador, que estaba cubierto por 2 pulgadas de agua sucia, rica en agua.
En un torbellino de miembros aletargados, dejé caer la toalla al suelo y me puse una camisa y pantalones. El timbre sonó de nuevo. Un segundo. Grité. Agarré un poco de colonia de mi maleta y me la eché para cubrir cualquier olor persistente. Corrí hacia la puerta principal, respiré hondo y la abrí. Hola. Dijo Bob Nash, de pie en el umbral, con una sonrisa amigable en su rostro. Hola, Bob. Dije. Mi ritmo cardíaco volviendo a la normalidad. ¿Qué pasa? Sé que no querías ayuda para limpiar la casa. Dijo Bob. Pero vi tu coche en el camino y, bueno, Margie hizo snickerdoodles, así que pensé en ofrecerte algunos. Bob sacó un Tupperware de detrás de su espalda. Gracias, Bob. Dije y tomé las galletas, notando que aún tenía algo de tierra debajo de las uñas. Receta familiar. Dijo con un asentimiento orgulloso. Sí, bueno, probablemente debería estar, ¿sabes? Podría ayudarte. Dijo Bob. Ah, Bob, lo aprecio, pero ya te dije. Con tu problema de bichos, me refiero. Soy muy bueno matando bichos. Mi nieto y yo solíamos cazarlos todo el tiempo. ¿Problema de bichos? Dije. Las arañazos. Dijo Bob. Señalando el reverso de la puerta abierta. Parece uno grande y malo. Dijo. Un malnacido grande. Salí afuera y miré alrededor del otro lado de la puerta. Había dos marcas desordenadas de arañazos que subían y bajaban, con 4 garras, o uñas, por lado. Probablemente tiene rabia. Decía Bob. Había un poco de sangre al final de cada marca de arañazo, y aún más en el porche frente a la puerta. Tengo una pistola extra. Dijo Bob. Así que tal vez, mientras sigas en la ciudad. Sí, tal vez. Dije. Esperé hasta que Bob se fuera y luego di una vuelta por el exterior de la propiedad. Estaba esperando, rezando, encontrarme con un animal, un mapache grande, o tal vez incluso un oso negro. Pero sabía en lo más profundo de mi ser que lo que había hecho esos arañazos no era un animal, al menos no del tipo que normalmente verías en el norte del estado de Nueva York. Sentí algo aplastarse bajo mi pie cerca de la parte trasera de la casa. Miré hacia abajo. Había un parche arrugado de material como cuero, del tamaño de una tarjeta de crédito, en el suelo. Era de color beige amarillento con toques de púrpura y estaba lleno de gusanos. Corrí adentro y cerré las puertas y ventanas. Estaba temblando y tuve que acostarme en el suelo para recuperar la compostura. Me dije a mí mismo que tenía que ser un animal, que cualquier otra explicación sería demasiado absurda. Pero, ¿podría ser más absurda que lo que ya había experimentado? Pensé en cancelar la venta de garaje y irme de la ciudad en ese mismo instante, pero ya la había publicitado y no podía arriesgarme a que alguien hiciera preguntas. En su lugar, decidí adelantar la venta de garaje para mañana y salir de la ciudad en cuanto tuviera la oportunidad. Esto significaba que la limpieza, que había planeado tomarme con calma para poder rememorar, tendría que hacerse con una eficiencia implacable. Comencé con el desastre que había causado yo mismo. Filetes de Salisbury en la basura, agua absorbida con una toalla, congelador limpiado con lejía. Pasé por las habitaciones y tiré cualquier ropa que mostrara el más mínimo signo de uso. Cualquier cosa que pudiera vender la metí en una bolsa de plástico sin preocuparme por doblarla. Desarmé el marco de la cama y apoyé el colchón en el exterior de la casa. Todo en el baño fue directo a la basura. Rocié el baño con desinfectante y cerré la puerta. Lo suficientemente bien. Si al nuevo dueño no le gustaba cómo dejé el lugar, podía mencionarlo por teléfono, después de que estuviera muy, muy lejos. Los únicos objetos que guardé fueron las fotografías y las cartas del alcalde. Nada más me pareció que valiera la pena revisar. Al final del día, había limpiado la planta principal de la casa, dejando solo los muebles de la sala, que intentaría vender en la venta de garaje. Ya era de noche en ese momento, y solo había un lugar en la casa que aún tenía que limpiar, el lugar que había estado posponiendo por miedo, pero que ya no podía retrasar más: el sótano. El alcalde no almacenaba mucho en el sótano debido a un problema de inundaciones, pero después de lo que encontré en el garaje, sabía que tenía que revisarlo antes de vender la casa. Me armé con un cuchillo de chef y una linterna, luego abrí la puerta del sótano. De inmediato me golpeó el olor a moho.
Las paredes exudaban hongos, y las escaleras de madera estaban tan deterioradas que tuve que bajar por los costados por temor a que cedieran bajo mi peso. Al llegar al descansillo, tiré del cordón que colgaba del techo. La luz cobró vida, pero había tanto polvo en la bombilla vieja que brillaba tenuemente, proyectando suficiente luz para ver las siluetas de los objetos, pero no podía distinguir detalles. Mantuve la linterna enfocada hacia adelante. El espacio estaba vacío y escaso, excepto por 3 cajas de cartón, 2 sin marcar y una que antes había contenido un televisor, el carrito de correos antiguo del alcalde, y el calentador de agua, que retumbaba en la esquina. El piso era barro crudo, y estaba bordeado de piedras. Tuve que esquivar una trampa para ratas mientras cruzaba la habitación. Tomé una de las solapas de la caja. El cartón húmedo y endeble se dobló entre mis dedos. Lo sostuve un momento, preparándome para lo peor. Tiré hacia arriba, abrí la caja y libros, nada más que viejos libros empapados en agua. Exhalé y hojeé la selección. Libros de vaqueros de mercado masivo, un par de libros de no ficción sobre la revolución industrial. Nada incriminatorio ni macabro. Las otras cajas arrojaron resultados igualmente banales. Un par de juguetes con los que había jugado de niño, algo de cubertería, un par de tenis gastados, todos objetos que podían ir directamente a la basura. Me giré para subir de nuevo, pero noté un pequeño trozo de tela sucia enrollado en el suelo. Cuando me agaché para recogerlo, vi la cuerda. Estaba desenrollada, asomando desde detrás del calentador de agua. Me acerqué, la tomé y la tiré un poco. La cuerda se tensó, y no se movió. La seguí hasta su extremo, donde estaba atada a una tubería fuera de alcance sobre el calentador. Miré la cuerda de nuevo. Estaba desgastada, y algunas de las fibras estaban teñidas de un color rojo marrón profundo que parecía sangre. Sostuve la cuerda con la mano temblorosa, mientras recordaba el estado de su cuello, cómo había sido frotado hasta quedar crudo. Una imagen sombría comenzó a formarse en mi mente, una transgresión de crueldad, sadismo y brutalidad. Hubo un golpe en la ventana del sótano. Perdí la linterna de las manos y la dejé caer al suelo. Cuando la recogí, la iluminé hacia la ventana a tiempo para ver una sombra moverse a través del cristal empañado y desaparecer fuera de vista. Me quedé allí, paralizado por un momento, luego dejé caer la cuerda al suelo y corrí fuera del sótano. Arriba, encendí todas las luces y me coloqué en una silla frente a la puerta principal. Mantuve el cuchillo listo. El silencio, peor que el silencio, era pura agonía ahora. Cada pequeño zumbido, sacudida y crujido era una amenaza mortal, y yo estaba solo, una mosca atrapada en la telaraña de una araña. No dormí ni un segundo esa noche, y solo me moví de mi sitio cuando vi luz a través de las cortinas y escuché coches pasando por la casa afuera. Todavía estaba tenso, pero en mi agotamiento, la luz del día proporcionó una pequeña sensación de seguridad. Salí afuera y la luz me cegó. El aire estaba lo suficientemente frío como para ver mi aliento, y no había nuevos arañazos en la puerta ni ningún otro signo de bichos maliciosos. Con el cuchillo siempre al alcance, comencé a montar la venta de garaje. Fui desordenado en mi construcción, colocando los artículos en el camino de entrada y el césped sin pensar en la presentación. La gente comenzó a llegar alrededor de las 9, la mayoría caras conocidas. Jane Rayburn, la bibliotecaria, Tammy y Rick Bloom, los Bilinski con su pequeño. El comportamiento de todos seguiría el mismo patrón. Aparcarían el coche en la calle, caminarían por el camino de entrada y comenzarían a revisar la venta. Recogían algunos artículos y los examinaban. Algunas personas los volvían a poner, y otras hacían una oferta. Pero independientemente de si compraban algo o no, todos se acercaban a mí y empezaban a hablar de cuánto extrañaban al alcalde. Es tan raro no verlo en su caminata matutina. Ya no tengo con quién jugar a las cartas. El pueblo le falta algo sin él. Me quedé allí con una sonrisa forzada y rígida, asintiendo. Para el mediodía, había vendido la mayoría de las pertenencias del alcalde, incluso los muebles, que Bill Dugard había llevado en su camioneta. Estaba comenzando a sentir que tal vez saldría ileso cuando Bob Nash se detuvo en su Chevy. Al principio se comportó igual que los demás, mirando los objetos en el césped, levantando algunos, dándoles vuelta. Pero cuando se acercó a mí, el enfoque de su conversación fue diferente.
¿Entonces todo esto es lo del alcalde? Dijo. Más o menos. Dije. ¿Alguno de estos es tuyo? Todo es mío. Dije. Yo era el pariente más cercano, así que... No, tuyo personalmente. Dijo. Cosas que tenías antes. No, realmente no. Oye, ¿atrapaste ese bicho? Bob me interrumpió. No. Dije. Me voy pronto, así que no me preocupa mucho. Mi oferta sigue en pie, dijo Bob. Soy muy bueno con los bichos. ¿Qué bicho? Dijo Mary Jane Henderson, la vecina del alcalde, interviniendo en la conversación. Empecé a decir nada, pero Bob volvió a interrumpir. Hay un problema con los bichos por aquí. Grande. Mira la puerta. Oh, Dios. Dijo Mary Jane. No es bueno dejar que un bicho corra libre. Dijo Bob. No lo estoy dejando correr libre. Pensé que acabas de decir que te ibas y no te importaba. Dijo Bob. No lo quiero cerca de mi casa. Dijo Mary Jane. Deberías atraparlo. Lo tengo bajo control. Dije. Bob me miró con los ojos entrecerrados. Ya veo qué pasa. Asintió. Tú estás tratando de hacerlo por tu cuenta. No quieres mi ayuda. No, Bob, eso no es. He estado tratando de hacerte favores, tal vez pasar un buen rato, nosotros, y tú estás aquí mintiéndome en la cara. Bob, no estoy mintiendo. Dije. No he estado buscando el bicho. Entonces, ¿qué pasa con el barro? ¿Barro? Dije. En tus llantas. Parece que has estado haciendo algo de off-road. Me parecen llantas de caza de bichos. Miré mi coche. Las llantas estaban cubiertas de barro seco y hojas. Mi único error, la evidencia irrefutable. ¿Qué tienes que decir? Dijo Bob. Mi labio tembló y el sudor frío me bajó por el cuello. Fui interrumpido por un grito y un choque. Miré a mi izquierda. Tammy Bloom, pálida, con los ojos muy abiertos, se tapaba la boca con una mano y señalaba al frente con la otra. Seguí la línea de su dedo. El viejo televisor del alcalde estaba volcado en el camino, la pantalla rota, y junto al televisor estaba una figura demacrada con piel amarilla y podrida y sombra de ojos azul. El tirante de su sujetador caía por su hombro esquelético, y sus rodillas estaban anguladas hacia adentro, tambaleándose para sostener su peso. Sus tibias sobresalían del doblez detrás de sus rodillas. No parecía posible que el cuerpo pudiera mantenerse en pie después de lo mal que se habían roto sus piernas para caber en el congelador, pero, por otro lado, no debería ser posible que un cuerpo pudiera levantarse en absoluto. ¿Qué es eso? Gritó Tammy. El cuerpo giró su cabeza hacia un lado, luego se lanzó hacia adelante y derribó a Tammy. Tammy gritó mientras el cuerpo hundía sus uñas en su frente y tiraba hacia abajo, desollando su piel de su rostro como si fuera la cáscara de una naranja. Tammy cayó al suelo y la sangre brotó de su herida. El cuerpo giró la cabeza y me miró. El rostro estaba en tan mal estado que era imposible leer su expresión, pero juro que pude ver una mirada en su único ojo sano. Sus movimientos eran bruscos y desiguales, y su mandíbula floja y descolocada oscilaba de un lado a otro como un péndulo con cada paso. A medida que el cuerpo logró estabilizarse, empezó a acelerar hasta que rompió en una carrera a toda velocidad, directo hacia mí. Oí sus huesos hacer clic y crujir con cada paso hasta que saltó hacia adelante y me derribó al suelo. Trató de ir a por mi rostro, pero pude levantar las manos y bloquearme. Sus uñas llegaron a escasos centímetros de mis ojos mientras agarraba su muñeca y la mantenía fija. Era fuerte, presionando con una fuerza más poderosa de lo que su frágil cuerpo debería permitir. Mis dedos se hundieron en su carne esponjosa y sentí hueso quebradizo contra las yemas de mis dedos. Silbó y chilló como un animal herido, rociando moco negro y gusanos retorciéndose de su boca sobre mi cara. Su aliento caliente, putrefacto y podrido como aguas residuales calientes, devastó mis vías respiratorias. Me sentí mareado y débil. Empecé a ver doble, y mi agarre sobre las muñecas del cuerpo empezó a resbalar. Esto es todo, pensé. Así es como van.
Una fuerte explosión resonó que me atravesó los oídos y convirtió el mundo entero en blanco. Por un momento, pensé que todo había terminado, que esta nada blanca y silenciosa era la vida después de la muerte. Pero lentamente mi visión y audición volvieron. Miré hacia arriba, al cuerpo sobre mí, cuya cabeza ahora era una caverna cóncava de pulpa carmesí. El cuerpo se relajó y cayó sobre mí, al césped, donde permaneció inmóvil. Miré alrededor y vi las caras atónitas de la gente a mi alrededor. Vi a Tammy Bloom en el suelo, gritando histérica mientras la carne de su frente tocaba el puente de su nariz. Y vi a Bob Nash, con la pistola desenfundada y humeante, mirándome. Yo lo conseguí. Murmuró, luego cayó de rodillas y comenzó a llorar. El caso se resolvió rápidamente. Hubo 6 testigos, incluyendo a mí, todos los cuales corroboraron las historias de los demás. Fue así. Una mujer enloquecida había irrumpido en la venta de garaje e intentó matar a 2 personas, y Bob Nash la disparó en defensa propia. Identificar a Jane Doe fue una tarea imposible. La bala destruyó su rostro, y mis registros dentales no coincidían con ninguna persona de su rango de edad, 20. 35, en todo el condado. No se encontraron drogas en su sistema, lo cual era un patrón común entre las víctimas de sobredosis de Spider Dust. La droga de diseño aún era tan nueva que los forenses no habían descubierto cómo identificarla. Probablemente podrían haber hecho más pruebas sobre Jane Doe, pero más pruebas podrían haber causado problemas para Bob Nash, y en palabras del sheriff Hardigan, Bob ha pasado por suficiente. Así que fue, otra joven perdida por la adicción a las drogas. Me quedé en el pueblo unos días más como testigo, pero no tuve problemas. El día que me fui, finalicé la venta de la casa,